Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Hugo, obispo en el año 1132. San Hugo. Hugo significa el inteligente. Bendiciones a todos los que en este día es su santo, día 1 de abril, día de la Divina Providencia. Que la Divina Providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento, y el último día los santos sacramentos. Que la Divina Providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento. Que la Divina Providencia te sustente en cada momento para que nunca te falte casa, vestido y sustento, y el último día de tu vida los santos sacramentos. Hugo significa el inteligente. Hay
16 santos o beatos que llevan el nombre de Hugo. Los dos más famosos son San Hugo, abad de Cluny, en el año 1109, y San Hugo, obispo, de quien vamos a hablar hoy. San Hugo nació en Francia en el año 1052. Su padre, Odilon, que se había casado 2 veces, al quedar viudo por segunda vez se hizo monje cartujo y murió a la edad de 100 años, teniendo el consuelo de que le aplicaran los últimos sacramentos y le ayudaran a bien morir, sin su hijo ya era obispo. A los 28 años de nuestro santo ya era instruido en ciencia eclesiástica y tan agradable en su trato y de tan excelente conducta que su obispo lo llevó como secretario en una reunión de obispos que se celebraba en Aviñón en el año 1080 para tratar de poner remedio a los desórdenes que había en la diócesis de Grenoble. Allá, en esta reunión o sínodo, los obispos opinaron que el más apto para poner orden en Grenoble era el joven Hugo y lo propusieron que se hiciera ordenar sacerdote porque era un simple laico. Él se oponía porque era muy tímido y porque se creía indigno, pero el delegado del sumo pontífice logró convencerlo y le confirió la orden sacerdotal. Luego se lo llevó a Roma para que el Papa Gregorio XVII lo ordenara de obispo. En Roma el pontífice lo recibió muy amablemente. Hugo le consultó acerca de las cosas que más le preocupaban, su timidez y convicción de que no era digno de ser obispo, y las tentaciones terribles de los malos pensamientos que lo asaltaban muchas veces. El pontífice lo animó diciéndole que cuando Dios da un cargo, a una responsabilidad, se compromete en darle la personalidad, las gracias y ayudas necesarias para lograr cumplir bien con esa obligación, y que los pensamientos, aunque lleguen con montones a la cabeza, con tal de que no se consienta ni deje estar con gusto en nuestro cerebro, no son pecados ni quitan la amistad con Dios. Gregorio VII ordenó obispo al joven Hugo, que solo tenía 28 años, y lo envió a dirigir la diócesis de Grenoble en Francia. Allá estará de obispo por 50 años, aunque renunciará al cargo ante 5 pontífices, pero ninguno le acepta la renuncia. Estado desastroso. Al llegar a Grenoble encontró que la situación de la diócesis era desastrosa y quedó aterrado ante los desórdenes que allí se cometían. Los cargos eclesiásticos se concedía a quien pagara más dinero, que se le llama simonía, se llama ese pecado. Los sacerdotes no se preocupaban por cumplir bien su celibato. Los laicos se habían apoderado de los bienes de la iglesia. En el obispado no había ni siquiera con qué pagar a los empleados. El pueblo no se le instruía casi en la religión y la ignorancia era total. Por varios años se dedicó a combatir valientemente todos estos abusos, y aunque se echó en contra amistades de muchos que deseaban seguir por el camino de la maldad y del relax, sin embargo la mayoría aceptó sus recomendaciones y el cambio fue total y admirable. Él dedicaba largas horas de oración en la meditación y recorría a sus diócesis de parroquia en parroquia, corrigiendo abusos y señalando cómo obrar el bien. Todo veía con admiración los cambios tan importantes en la ciudad, en los pueblos y en los campos desde que Hugo era obispo. Él, el único que parecía no darse cuenta de todos estos éxitos era él mismo.
Por eso, creyéndose un inepto y un inútil para ese cargo, se fue a un convento a rezar y a hacer penitencia. Pero el obispo, el sumo pontífice Gregorio VII, que lo necesitaba muchísimo para que le ayudara a volver más fervorosamente a la gente, lo llamó personalmente y lo hizo retornar otra vez a su diócesis a seguir siendo obispo. Al volver del convento parecía como Moisés cuando volvía del monte Sinaí y que llegaba lleno de resplandores. La gente notaba que ahora llegaba más santo, más elocuente y predicador y más fervoroso que en todos. Un día llegó San Bruno con 7 amigos a pedirle a San Hugo que le concediera un sitio donde fundar un convento de gran rigidez para los que quisieran hacerse santos a base de la oración, silencio y ayuno, y estudios y a meditación. El santo obispo le dio un sitio llamado Cartuja, y allí en estas tierras desiertas y apartadas fue fundada la Orden de los Cartujos, donde el silencio es perpetuo, hablan el domingo de Pascua, y desde el ayuno, la mortificación y la oración llegan a sus religiosos una gran santidad. Nuevo Moisés. Se dice que al construir la casa para los cartujos no se encontraba agua por ninguna parte, y que hubo con una gran fe, recordando que cuando Moisés golpeó la roca, de ella brotó agua en abundancia, y se dedicó a acabar el suelo con mucha fe y oración, y observó que brotaba una fuente de agua que abastecía a todo un gran convento. Bien dirigido en adelante, San Bruno fue el director espiritual del obispo Hugo hasta el final de su vida, y se cumplió lo que dice el libro de los Proverbios: triunfa quien pide consejo a los sabios y acepta sus correcciones. A veces se retiraba de su diócesis para dedicarse en el convento a orar, a meditar y a hacer penitencia, en medida que aquel gran silencio donde, según sus propias palabras, nadie habla, sino es para cosas extremadamente graves, y de los demás se la comunican por señas en una seriedad y un respeto tan grande que mueve a admiración. Para San Hugo, los días en Cartuja eran como un oasis en medio del desierto de este mundo corrompido y corrupto. Pero cuando le llegaba varios días allí, su director San Bruno le avisaba que Dios le quería al frente de su diócesis y que tenía que volver otra vez a su ciudad. Los sacerdotes más fervorosos y el pueblo humilde aceptaba con muy buena voluntad las órdenes y consejos de Santo Obispo, pero los relajados y sobre todo muchos altos empleados del gobierno que sentían que con ese monseñor no tenían toda la libertad para pecar, se les opusieron fuertemente y se esforzaron por hacerle sufrir todo lo que pudieran. Él callaba y soportaba todo con paciencia, por amor a Dios y a los sufrimientos que les proporcionaba los enemigos de la santidad, y se los señala a las enfermedades, trastornos gástricos que le producían dolores y le impedían ingerir los alimentos. Un dolor de cabeza continuó por más de 40 años que no lo sabían sino un médico y su director espiritual, y nadie podía sospechar porque su semblante era siempre alegre y de buen humor. Y el martirio de los malos pensamientos que como moscas inoportunas lo rodeaban toda su vida, haciendo sufrir muchísimo, pero sin lograr que lo consintiera y los admitiera con gusto en su cerebro. No soy digno, varias veces fue a Roma a visitar al Papa y a rogarle que le quitara aquel oficio de obispo porque no se creía digno. Pero ni Gregorio VII, ni Urbano II, ni Pascual II, ni Inocencio II quisieron aceptar su renuncia, porque
sabían que era un gran apóstol y que que si se creía indigno, ello se debía más a la humildad que al cargo, que a su realidad. No obtuvieron cumplimientos y no estuvieron cumpliendo sus oficios de obispo. Cuando ya muy anciano, le pidió al Papa Honorio II que lo librara de aquel cargo porque estaba muy viejo, débil y enfermo. El sumo pontífice le respondió: prefiero un obispo de obispo a Hugo viejo, débil y enfermo, que a otros que están llenos de juventud y de salud. Cualidades especiales: era un gran orador. Como rezaba mucho antes de predicar, sus sermones conmovían profundamente a sus oyentes, y era muy frecuente que en medio de sus sermones grandes pecadores empezaran a llorar, gritar gritos enteros y a suplicar a grandes voces que el Señor Dios le perdonara sus pecados. Sus sermones obtenían numerosas conversiones. Tenía gran horror a las calumnias y a la murmuración. Cuando escuchaba hablar contra otros, exclamaba asustado: yo creo que eso no es así, y que no aceptaba quejas contra nadie, sino estaba muy bien comportado. Una vez, cuando por un larguísimo verano hubo una enorme carestía de gran escasez de alimento, vendió el cáliz de oro que tenía y todos los objetos especiales de valor que había en su casa. Con ese dinero compró alimento para los pobres, y muchos ricos siguieron su ejemplo y vendieron sus joyas, y así lograron conseguir comida para la gente que se moría de hambre. Al final de su vida, las artritis le producían dolores inmensas y continuos, pero nadie se daba cuenta de que estaba sufriendo, porque sabía colocar una muralla de sonrisas para que nadie supiera los dolores que estaba padeciendo por amor a Dios y salvación de las almas. Un día, al verlo llorar por sus pecados, le dijo a un hombre: Padre, ¿por qué lloras si jamás has cometido un pecado deliberado y plenamente aceptado? Y él respondió: el Señor Dios cuenta manchas hasta que sus propios ángeles, y yo quiero decirle como el salmista: Señor, perdóname, aunque aquellos pecados de los cuales yo no me he dado cuenta y no me acuerdo. Poco antes de su muerte perdió la memoria, y lo único que recordaba era los salmos y el Padre Nuestro, y pasaba sus días repitiendo los salmos y rezando el Padre Nuestro. Murió cuando estaba para cumplir 80 años, el día 1 de abril del año 1132. El Papa Inocencio II lo declaró santo 2 años después de su muerte. San Hugo, le encomendamos nuestro obispo. Pídele a Dios que tengamos muchos obispos santos que nos lleven a todos a la santidad. San Hugo, obispo en Francia, en el año 1132. Bueno, pues esta es la imagen que se puede ver y se puede mirar de quién fue San Hugo, obispo de Francia. Vamos, pues el Evangelio del día creo que lo voy a suprimir. Bueno, voy a leer una parte de... Sí, voy a leerlo. Acuérdémonos que mañana tenemos un ritual antes de iniciar la Sagrada Eucaristía. Es el ritual de la procesión. Todos nos reunimos fuera de la iglesia. En esa hora señalada, los fieles se reúnen en un lugar fuera del templo. Dice una iglesia menor. Nosotros no tenemos una iglesia menor, tenemos una ermita por allá, en el lugar llamado el Rincón Mexicano, y en algún lugar adecuado, dice aquí en las rúbricas. Ahí comenzamos la proclamación del Evangelio, y enseguida decimos: queridos hermanos, después de habernos preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy
nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual de los misterios pascuales, es decir, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, misterio que empezaron con su entrada a Jerusalén, la ciudad santa. Por eso recordamos con toda fe y devoción esta entrada labradora seguida al Señor, para que participando de su cruz tengamos parte con Él en la resurrección de su vida. Vamos a escuchar el evangelio que se hace al inicio de la procesión, no el evangelio de la celebración. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando se aproximaba ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al Monte de los Olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos diciendo: vayan al pueblo que ven allí. Enfrente, al entrar, encontrarán amarrado una burra y un burrito con ellos. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera la palabra del profeta. Díganle a la hija de Sión: he aquí que su rey viene a ti apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos, hicieron lo que Jesús les había encargado y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos su manto y Jesús se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino y algunos cortaban ramos de los árboles y los tendían a sus pasos. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en la tierra. Al entrar Jesús a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondió: ese es el profeta Jesús de Nazaret. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues, ¿qué es la entrada de Jesús a Jerusalén? La entrada de Jesús a Jerusalén es Domingo de Ramos. Todo mundo en el camino de las carrillerías. Y bueno, pues ahorita recordé ese término de carrillerías, donde el pueblo victorioso viene entrando a su lugar de origen. Vamos a hablar de David, vamos a hablar de Saúl, vamos a hablar de Salomón. Salomón ya no salió a enfrentar a sus enemigos porque David ya los había enfrentado. Cada vez que regresaba David, todo el mundo salía alabando, glorificando, exaltando la victoria que el rey David, el rey Saúl habían adquirido. Vámonos a Abraham. Abraham lo sale a bendecir, sale a bendecirlo el sacerdote Melquisedec. Entonces Abraham le da el 10% de todo lo que había recolectado. David, por consiguiente, escuchamos la alabanza: Hosana, viva el rey David, viva las victorias de David. Entonces esa es la realidad por la cual escuchamos en el libro del Evangelio de San Mateo, que el pueblo todavía tiene esa situación de manifestar esta realidad, agradeciendo porque se acerca uno que ha hecho grandes obras. Hablamos de Abraham, venció a los jebuseos, a los fariseos. Vamos a David venció a los filisteos, venció a muchos otros pueblos, y viene alabanza. Y Jesús ha vencido por la naturaleza misma del pueblo romano, mostrando sus obras, mostrando su magnífico expresión de ser hijo de Dios. Y todo el pueblo está volcado, agradecido. Todo el pueblo está en una sintonía
de alabar y glorificar y exaltar a Dios por las obras que se han realizado. Y Jesús viene entrando, y al momento de entrar todos se vuelcan en las calles, levantando los ramos que encuentran, con los lienzos, se quitan los lienzos, los ponen al paso donde va pasando el burrito para darle honor de quien es reconocido como tal, como un hombre de Dios, como un hombre acreditado por Dios, como un hombre que es la garantía de Dios. Y todo mundo hace esa ovación, de tal manera que ese es la entrada a Jerusalén. El pueblo sigue agradeciéndole porque ha visto sus obras, ha visto sus maravillas, ha visto el acontecimiento de cada una de las realidades que Jesús ha hecho como tal. Y ese es el evangelio de hoy. El evangelio de hoy es que todos los judíos se reúnen en pleno y quieren matar a Jesús. Están confabulando de qué forma vamos a matarlo, cuál será la forma. Y a Caifás se levanta diciendo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino porque, siendo sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. No solo por la nación, sino también para congregar a la unidad de los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron por la decisión de matarlo. Bueno, pues ese es el evangelio de hoy. Hoy escuchamos este contexto, y el evangelio de mañana domingo es el primer evangelio que se inicia la procesión allá afuera, y el evangelio propio del día se hace en 3 ministros. Primero, el cronista; segundo, el pueblo habla en general; y tercero, la voz de Jesús. Y es un evangelio sumamente largo, del capítulo 26, y el capítulo 26 del evangelio de San Mateo es sumamente largo, de acuerdo al ciclo que estamos celebrando hoy, y nos habla el Señor de los diferentes puntos que voy a nada más mencionar hoy, porque pues proclamar el evangelio está amplio. ¿Cuánto me dan?, dice Judas, si les entrego a Jesús. Ahí comienza el evangelio del domingo en la celebración eucarística. ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?, le preguntan los apóstoles. En la cena de Pascua Jesús contesta: uno de ustedes va a entregarme. Les cuestiona Jesús. Acentúa Jesús su presencia. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Acentúa Jesús. Herirán al pastor y se dispersarán las ovejas. Les menciona Jesús lo que va a acontecer. Comenzó a sentir tristeza y angustia por el acontecimiento que había. Echaron mano a Jesús y lo apedrearon. Verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios. Antes de que el gallo cante, me habrán negado 3 veces. Llevaron a Jesús entre el procurador Poncio Pilato. No es lícito juntarlas con el dinero de la limosna. Tú eres el rey de los judíos. ¡Viva el rey de los judíos! Juntamente con él crucificaron a 2 ladrones. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Elí, Elí, lema sabactani. En ese momento hay un tránsito en este bloque donde nos debemos de arrodillar donde Jesús aspira. José tomó el cuerpo de Jesús y lo depositó en un sepulcro nuevo. Tomen un pelotón de soldados y vayan a asegurar el sepulcro como quieran.
Y ahí termina el Evangelio de mañana, que es el Evangelio de San Mateo. Bendito y amado Padre, que nos invitas en este día de la divina providencia de la Santísima Trinidad a abandonarnos en esa casa que necesitamos, en ese vestir que tomaremos para presentarnos y en ese alimento que nos dará la vitalidad para avanzar. Que tú provees todo eso, Señor, para poder darte gloria por todo lo que nos das a manos llenas. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque en este día 1 de abril nos estás exhortando a seguir el plan de bendición. Se presentan momentos difíciles en el calor, en el clima, complicados, pero tú no nos dejas de tu mano. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor, por todo lo que tienes presente para con nosotros, y que el Señor nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hoy día 1 de mes, te invito a no faltar a la celebración, a darle gracias a Dios por todo lo que en este mes trae. Y bueno, pues qué puedo decirte más, estamos ya cerrando la Cuaresma hoy, en este día. Dios te bendiga. Feliz inicio de mes. Que la divina providencia te sustente en cada momento, para que nunca te falte casa, vestido, sustento, y el último día de tu vida, los santos sacramentos. Bendiciones a todos.